Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy nos encontramos desde el área de urología del Hospital Domingo Luciani en Caracas y vamos a conversar con el jefe de esta área, el doctor Vicente Diegues. Gracias por recibirnos aquí en sus espacios. Daniela. Y vamos a hablar el día de hoy del cáncer de vejiga. Según el Ministerio para la Salud, desde la última cifra del año 2012, aproximadamente 100.000 habitantes. De esta cifra, 5 hombres padecen de este tipo de tumor y vamos a hablar entonces sobre esta enfermedad. Nos gustaría conocer más sobre el cáncer de vejiga. Sí, bueno, muchísimas gracias. De verdad que el cáncer de vejiga en el área urológica es el segundo en frecuencia después del cáncer de próstata. Es importante, y yo creo que vamos a comenzar por cómo una persona puede saber que puede tener esta enfermedad. Muy importante. Es importante que la aparición de sangre en la orina es un síntoma de alerta que las personas tienen que tener en cuenta. La sangre nunca debe aparecer en la orina, nunca. Si usted en un momento dado tiene sangre en la orina, usted debe buscar a un especialista y debe buscar la razón. Hay muchas causas que te lo pueden originar, por ejemplo, la próstata, el crecimiento prostático, el cáncer de próstata, los cálculos, las infecciones, pero el cáncer de vejiga, uno de los síntomas que da es el sangramiento, la presencia de sangre en la orina, sin ningún otro síntoma, sin dolor, sin ninguna otra molestia. Entonces las personas en un momento dado pueden tener un sangramiento, se descuidan, piensan que fue algo pasajero y el cáncer comienza a crecer en profundidad y entonces llega el momento en que las cirugías que hay que hacerle son mucho más radicales y probablemente puedan llegar a ser hasta incurables. Precisamente, entonces la importancia de verificar si esa persona está sangrando y tener en cuenta que no es algo normal y que debe acudir al médico. El cáncer de vejiga, como cualquier otro tipo de cáncer, puede ser la propagación de estas células cancerígenas y hay que determinar en qué fase se encuentra. ¿Cuáles son los estudios que se realizan para verificar? Claro, fíjate, el cáncer de vejiga no es más que el crecimiento anormal, que es a veces como una coliflor, dentro de la vejiga, dentro de la cavidad de la vejiga. Cuando ese crecimiento, ese tumor que está dentro de la vejiga no ha llegado a la capa muscular, generalmente el tratamiento se hace con una resección, se quita el tumor que está dentro de la vejiga y se le coloca quimioterapia dentro de la vejiga. Y el paciente, uno puede tener una evolución, y hemos tenido muchos pacientes en el servicio que se les hace una resección, se le coloca quimioterapia dentro de la vejiga y el paciente puede llevar su vida normal. El problema está cuando ese tumor que está en la capa más superficial llega al músculo. Él va creciendo en profundidad y en ese momento que crece en profundidad, entonces él comienza a diseminarse, puede llegar al pulmón, a los huesos, a los ganglios y ya se vuelve incontrolable la enfermedad y no lo podemos curar. Por eso hay que tener muy en cuenta, y como lo hemos dicho desde el comienzo, cualquier presencia de sangramiento en la orina tienen que tener mucho cuidado. Y sobre todo si eres fumador. Porque la primera causa y la que va a producir más de la mitad de estos tumores es el cigarrillo. Entonces las personas que fuman, que tengan en algún momento sangramiento, presten la atención porque pueden tener un cáncer de vejiga. Y también el llamado es para que eviten el tabaquismo, porque además del cáncer de vejiga ocasiona otro tipo de enfermedades. ¿Por qué el cáncer de vejiga es más frecuente en hombres que en mujeres? También, primero por el tipo de trabajo. No solamente el cigarrillo, además que el hábito del cigarrillo es más frecuente en los hombres, pero también el estar trabajando en empresas donde hay la pintura, donde trabajan con el cuero, que tienen olores muy fuertes, que esos son trabajos más que están haciendo los hombres. Estas sustancias que son cancerígenas se eliminan por las vías urinarias, se depositan en la vejiga, comienzan a producir irritación en la vejiga y comienzan a crecer estas células tumorales dentro de la vejiga. Por eso es mucho más frecuente en los hombres. Se dice que de cada 5 casos que hay de cáncer de vejiga, 4 son hombres y 1 es una mujer. Entonces, está la mayor probabilidad también en ello. Usted indicaba que también el recrecimiento benigno prostático y el recrecimiento de la próstata también son uno de los factores para el cáncer de vejiga. Entonces, también se podría ser determinante. El crecimiento prostático es otra cosa, el cáncer de próstata es otra cosa. Estamos diciendo que para producir sangramiento, un crecimiento benigno, un cáncer, una infección, un cálculo, una piedra. Podría ser una de las reacciones del sangrado. Pero un tumor renal también te puede producir sangramiento, un tumor de la próstata, un tumor de la vejiga. Pero generalmente aquellos sangramientos sin ningún tipo de dolor tienen mucho que ver con un cáncer de vejiga. Muy bien, y no es menos importante saber cuál es la función de la vejiga y saber la importancia del cuidado de este órgano. Claro, fíjate, la orina, los riñones sirven como un filtro. Ellos van a recoger la orina, la sangre y la van a filtrar para eliminar todos los elementos de desecho.
Ellos se van a eliminar por un conducto que es el uréter que va a llegar hasta la vejiga. En la vejiga se va almacenando la orina y cuando ya lleva 250, 300 cc, la persona va a tener el deseo de orinar, la micción, y va a orinar. La vejiga solamente sirve de reservorio, es como una bolsa donde va a recoger la orina y esta orina en un momento dado, cuando tiene ya el deseo, la va a expulsar, él se va a contraer y debe vaciar completamente la vejiga y va a salir por el conducto que es la uretra. Muy bien, nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos conversando con el doctor Vicente Diegues, jefe del área de urología del Hospital Domingo Luciani en Caracas. Ya volvemos con más. En la próxima parte estaremos conversando sobre los avances que se hay para lo que es la operación del cáncer de vejiga. Ya volvemos con más. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud, conversando con el doctor Vicente Diegues, jefe del área de urología del Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas, y seguimos aquí desde los espacios de este centro de salud. Ahora queremos conversar con usted sobre la operación que se realiza en este centro asistencial con la reconstrucción de una vejiga a partir del intestino. Claro, fíjate, cuando el paciente comienza y tiene la sospecha o tiene el diagnóstico de un cáncer de vejiga, la primera cirugía que se hace es una cirugía endoscópica donde por un aparato que es el resectoscopio uno va a eliminar ese tumor. Uno va a estudiar hasta qué profundo ha llegado el tumor. Entonces, si ese tumor ya tocó el músculo, ya quiere decir que es un tumor que es infiltrante y ese es un paciente que tiene que ir a una cirugía radical que consiste en el hombre en eliminar la próstata, los conductos, eliminar los deferentes, las vesículas seminales, la vejiga completamente. Y en la mujer se incluye el útero en su cirugía. Uno toma del intestino delgado, de lo que es el ilium, 60 centímetros, lo va a abrir en toda su longitud y va a confeccionar una bolsa que le va a servir como vejiga. Nosotros no hicimos esta cirugía, nosotros gracias a Dios la hemos perfeccionado de tal manera que la estamos haciendo con mucha frecuencia y con resultados muy satisfactorios y la estamos haciendo en un tiempo muy rápido. Y los pacientes, gracias a Dios, están evolucionando muy bien y hemos curado pacientes con enfermedades que antes se decían que eran incurables. Hoy día, en el Hospital Domingo Luciani, gracias al apoyo que hemos recibido, tanto del presidente del Seguro Social como el director del hospital, hemos podido hacer esta cirugía que es simplemente confeccionar con el intestino una bolsa y ahí vamos a unir los uréteres para donde va a caer la orina y la persona se va no va a tener esa sensación de orinar, obviamente porque no tiene. Él cada 4 horas, cuando él siente que la vejiga puede estar llena, más o menos en 3-4 horas, él se sienta, puja, relaja el esfínter y va a orinar. Pero es muy importante que los pacientes entiendan que a veces cuando llegan a nosotros el paciente se descuida y deja pasar mucho tiempo porque sangró y después dejó, y cuando vuelve a sangrar el paciente sangra mucho. Y una de las cosas que más nos preocupa es que hemos tenido pacientes con 4, con 3 de hemoglobina, que prácticamente los pacientes se nos están muriendo y tenemos que transfundirlos y nos cuesta después llegarlos a que tengan 10 de hemoglobina para que puedan asistir a esta cirugía. Entonces, ¿cuáles serían las características que tiene que tener un paciente o las condiciones mínimas para poder ser operado? Claro, el paciente tiene primero que prestarle atención. Si empieza a sangrar, tiene que venir porque si nosotros podemos resecar este tumor antes de que llegue al músculo, este paciente no va a necesitar esta cirugía tan radical. Pero lo más importante es que el paciente pueda tener por lo menos más de 10 de hemoglobina y que esté consciente de que es una cirugía que es muy complicada, que lleva un riesgo quirúrgico alto y que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar porque el más nunca va a tener una sensación de orinar, porque obviamente no la tiene y que va a tener que pujar para orinar, pero ya vamos a ver que hay pacientes que han sido operados y que ya tienen 6, 7 años, 8 años operados y viven perfectamente sin ningún tipo de problema. Muy bien, entonces el tiempo de espera puede estar determinado también con las condiciones de salud de este paciente, la hemoglobina por tener un sangrado constante, que es una de las características de esta enfermedad. Por ejemplo, un paciente llega a nosotros con 3, 4 hemoglobina, no lo puedo operar. Tengo que subirle la hemoglobina. Entonces a veces el paciente se pone un poquito nervioso porque ve que pasa el tiempo y no lo hemos operado, pero es que nosotros le estamos colocando sangre y esa sangre, para decirlo de alguna manera, se está eliminando por la orina porque está sangrando mucho. Entonces tenemos que esperar a que el paciente tenerlo en reposo con una sonda para ver si para el sangramiento y cuando ya lo hemos nivelado a 10, 11 hemoglobinas, lo llevamos a quirófano y tratamos de resolver
ese problema que aqueja. Y últimamente hemos visto, porque nos están llegando casi 5 o 6 pacientes mensual con este problema, y ya veremos que tenemos 7 pacientes hospitalizados en el servicio con esta enfermedad y que la gente está padeciendo cada vez más. Muy bien, en este caso, aproximadamente ¿cuántas personas ustedes tienen en lista de esperas para ser operado por diferentes tipos de razones? Por este caso, por la hemoglobina, por el estado de salud. Sí, por ejemplo, por cáncer de vejiga, te puedo decir que tenemos como 20 pacientes en espera para ser operados. Estamos haciendo una cada 15 días. Los pacientes, gracias a Dios, como vamos a ver, hay pacientes que los operamos y a los 3 días ya están deambulando, los pacientes están muy bien, pero es una cuestión que la persona, el hombre y la persona que se cuide, el que se quiera, tiene que ser chequeado. No solamente de próstata, si usted fuma, por Dios, si usted fuma, acuda a un especialista, que le hagan una ecografía, hágase un examen de orina, porque no siempre la sangre la vas a ver en la orina. Una persona puede estar orinando y lo ve amarillo y tiene sangre, porque hay un tipo de hematuria, que es lo que se llama cuando hay presencia de sangre en la orina, que es microscópica. Y esa hematuria microscópica el hombre no la ve o la mujer no la ve, pero en un examen, en una analítica, lo va a poder revisar y puede saber que está apareciendo glóbulos rojos en la orina. Entonces es importante que preste atención, y si usted es fumador o trabaja en una empresa donde hay pintura o es latonero o trabaja en algo donde trabajan con cuero que tienen olores muy fuertes, por favor, anualmente hágase una evaluación urológica, porque usted tiene un riesgo más alto que cualquier otra persona de padecer un cáncer de vejiga. Y como le dijimos en la parte anterior, lo importante de dejar el tabaquismo. Un llamado es principalmente para dejar el tabaquismo, Claro, porque es uno de los factores de riesgo. El tabaquismo causa la mitad de los casos de cáncer de vejiga, porque todas esas sustancias cancerígenas que se van a eliminar por la orina se depositan en la vejiga y ahí van a empezar a causar irritación, y las células se empiezan a modificar y empiezan a crecer células tumorales, que es la que nos va a causar entonces el cáncer de vejiga. Generalmente el cáncer de vejiga es un cáncer que se llama de células transicionales, aunque hay 3 tipos de cáncer de vejiga, pero el más frecuente es el cáncer de células transicionales. Ese cáncer se puede curar si la persona llega a tiempo, y la podemos hacer por vía endoscópica, colocarle quimioterapia intravesical y el paciente va a estar perfectamente bien. Muy bien, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy, desde el área de urología del Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas. Recuerde que nos puede escribir a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb, para que también se pueda comunicar con nosotros, dar sus dudas y sugerencias. Recuerde que ya volvemos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. No se despegue de nuestra programación. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos aquí desde el área de urología del Hospital Domingo Luciani en Caracas. A continuación le vamos a presentar el testimonio de algunos pacientes que ya han sido operados de cáncer de vejiga y otros que esperan por una operación de este tipo. Bueno, la cirugía es una cirugía complicada, se puede decir que es la cirugía más complicada de urología. Estaba muy nerviosa, tenía fe en Dios y en los médicos de este servicio, tenía buena referencia de todos ellos. Al principio, bueno, uno siente mucho temor porque uno conoce sobre el tema, todas las complicaciones que se puede presentar, y uno no está exento de eso. Por más que el trabajo de los médicos sea excelente, uno puede tener su complicación. Pero sí estoy un poquito asombrada de la evolución, bastante. Me siento muy bien, me he levantado, claro, todavía no he deambulado mucho, pero sí ya me levanto, me siento bien. Todos los compañeros o los vecinos, nos decimos aquí, están asombrados. Ellos me dicen, Dios mío, tú estabas muy mal, se te veía muy mal y estás tan bien. Gracias a Dios y a los médicos y a la ciencia. ¿Qué recomendación le dan a esas personas que sienten algo o que no van al médico de manera frecuente? La importancia de hacerlo para diagnosticar algo a tiempo. Bueno, sí, es importante que cuando sientan alguna sintomatología, ¿verdad? A lo mejor para la persona es algo insignificante, pero que acudan al médico, porque en el caso mío fue un hallazgo. Fue que de repente, como soy médico, en la noche estaba haciendo la guardia con un ecografista y yo había sentido una molestia que no lo da la clínica de la enfermedad.
Y yo le pedí que me hiciera un rastreo, y en el rastreo fue que se descubrió la lesión. O sea que fue algo que sin clínica de la enfermedad, porque a lo mejor lo hubiese presentado dentro de unos 10 o menos años. Ya no podía caminar, pero era por la hemoglobina, porque en la sangre, claro, boto la sangre, se me baja la hemoglobina, pero no me duele nada. No me duele nada, nada. Pues, si no fuera por eso, yo estuviera en mi casa. Claro, porque no tengo ningún dolor, pero tengo un tumor en la vejiga y me iban a operar, pero tengo problemas en el corazón, que tengo 3 arterias obstruidas. Entonces, estoy ahorita en tratamiento para ver si se mejora. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta operación? ¿Cómo ha sido estos 9 años? ¿Cómo orina usted? ¿Cómo fue diagnosticado? Bueno, hasta los momentos me he sentido desde mi operación que tuve. Siempre he venido aquí a mi consulta y me he sentido muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál fue su diagnóstico que le hicieron a usted? Bueno, el diagnóstico fue un cáncer agresivo de vejiga que tenía. Y bueno, y me adaptaron una prótesis. Claro, tengo una neovejiga que no puede ser igual que antes, ¿no? Pero sí, orino perfectamente bien. Continuamos conversando con el doctor Vicente Diegues, jefe del área de urología del Hospital Domingo Luciani en Caracas. Nos gustaría saber cómo es la calidad de vida de esos pacientes que han sido sometidos a este tipo de operación, doctor. Sí, bueno, el paciente después de operado, a los pocos días, va a estar por lo menos 3, 4, 5 días sin comer porque vamos a resecar un segmento de intestino y después lo vamos a unir. Este paciente después, a los 4 días, ya está deambulando, está perfectamente bien en su ambiente, está hablando con sus familiares. Él se queda con unas sondas que es para drenar y para ver si hay alguna fuga de orina. Gracias a Dios eso no se nos ha presentado a nosotros, pero la tenemos que seguir colocando porque eso es lo que dice la cirugía. El paciente evoluciona muy bien. Fíjate que antes nosotros cuando hacíamos esta cirugía tenía que estar en terapia, ya ahorita está solamente 12, 18 horas y después sube a su habitación y simplemente esperamos unos días, le damos de comer, deambula y a la semana ya los estamos dando de alta para que el paciente esté en su casa, en su familia y pueda estar perfectamente bien. ¿Cómo va a ser la evolución para lo que es su trabajo, lo que es su día a día? Usted explicaba en la parte anterior que no va a ser la misma función de la vejiga como lo hace el órgano original, ya que esto es una reconstrucción que hacen ustedes con intestino, que esa persona tiene que hacer un vaciado aproximadamente entre 3 o 4 horas después. Pero ¿cómo va haciéndose ese entrenamiento para que esa persona también se eduque y pueda hacer este proceso de orinar conscientemente? Claro, nosotros tenemos que enseñarlo, porque ellos normalmente una persona en una condición natural tiene la sensación, va y orina, pero esta persona no la tiene. Él tiene que aprender que cada 3 horas, a veces nosotros les enseñamos que por el teléfono ellos coloquen una alarma cada 3 horas, ellos se sientan, se relajan y tienen entonces que pujar un poco, a veces tienen que apretarse el abdomen para hacer más presión y la orina pueda salir cuando ellos tengan la sensación. En algunos casos nos ha pasado que ellas no aprenden o personas que son muy mayores, entonces ellos se tienen que colocar una sondita ellas mismas para tratar de vaciar hasta que se acostumbran a pujar y hacerse presión para poder vaciar la orina. El resto de su vida es completamente normal. Ellos van a volver al trabajo si nosotros le damos un mes, mes y medio de reposo para que ellos se recuperen, porque es una cirugía, probablemente la cirugía más complicada de la urología. Entonces, este paciente necesita tener el reposo necesario, evitando eventraciones, fuga o cualquier problema interno. Tiene además que recibir sus antibióticos, sus analgésicos y el paciente de verdad, nuestra experiencia es muy buena. Como te decía, nosotros no la inventamos, simplemente la estamos haciendo bien y como la estamos haciendo bien invitamos a toda la colectividad que necesite una segunda opinión o necesite esta cirugía. El Hospital Domingo Luciani tiene las puertas abiertas para recibirlos y poderlos atender. ¿Cómo es la conservación y el cuidado de esta nueva vejiga? Sí, bueno, los primeros días es muy importante y tu pregunta es muy interesante porque la vejiga, que está ahora conformada por un intestino, produce mucho moco. Entonces la persona tiene que aprender a lavarse bien los primeros días mientras el intestino deja de estar produciendo ese moco, tiene que lavarse bien. Nuestros residentes, nuestros muchachos que están en formación,
tienen que estar pendientes durante su hospitalización, cada 2 horas, cada 3 horas, de producirle un lavado para que eliminar ese moco y no se vaya a obstruir la sonda por donde tiene que salir la orina. Pero después, más o menos unos 15, 20 días, la persona tiene que hacerse un lavado en su casa para eliminar el moco y no vaya a producir una obstrucción, que es tal vez una de las cosas que tenemos que enseñarlo, pues nosotros no solamente nos dedicamos a operarlo, sino que también nos enseñamos a educarlo, porque su vida va a cambiar en cuanto a la forma de orinar. El resto no. Lo que más nos alegra a nosotros, que esta enfermedad que antes era mortal y que no había manera, y que la cirugía producía esta mortalidad porque se estaban muriendo los pacientes hasta en la cirugía porque era muy difícil, hoy día no se nos mueren en quirófano y los pacientes están sobreviviendo y se están curando de la enfermedad. Entonces, ¿el porcentaje de efectividad de esta operación? No, nosotros estamos cerca del 95-96%. Si ha habido uno que otro problema en pacientes, sobre todo cuando son muy mayores, por su evolución, todo eso, pero nos ha ido muy bien. Por eso los invitamos, y si de verdad necesita una ayuda y usted necesita alguna colaboración o le diagnosticaron esta enfermedad y no sabe dónde conseguir ayuda, el Hospital Domingo Luciani tiene las puertas abiertas para solucionarle su problema. ¿Hay algún método de contacto? Sí, nos pueden localizar, si quieren hablar conmigo, 0416-611-6333 o por Instagram vicente.diegues, me pueden localizar y pueden conversar conmigo si necesitan enviarme las imágenes o quieren, nosotros podemos colaborar aquí y lo podemos atender. Muchísimas gracias. Conversábamos con el doctor Vicente Diegues, jefe de urología del Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas. Le agradecemos a este centro de salud por habernos abierto sus puertas y podernos haber permitido conocer más sobre esta información y sobre la operación de vejiga a partir del intestino. Nosotros recuerden que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb. También ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.